San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua, medieval, que ya aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía una muy especial devoción. Esta oración puede ayudarnos a los ejercitantes a situarnos en nuestra propia realidad para que desde ella nos preparemos a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales día a día. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, en la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas caídas y recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún nos hace sentir falsos y sucios. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor y la enfermedad. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto un problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción, entonces dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti.
Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se aplica, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea o una moda. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin tener dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, los aplausos, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de las dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de la presencia de Dios sin tratar de buscar respuestas en silencio, no hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo. Amén, amén. Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame.
Combate hacia la conversión, día 7. El pecado como mentira. Al no aceptar la condición de criatura con los correspondientes límites, el ser humano entra en una profunda inseguridad que puede llegar a ser intolerante. De allí, para superar la inseguridad, el ser humano se piensa que es Dios y rechaza su ser criatura. Entonces se intenta fundarse mediante el tener, poseer y también el aparentar. Es decir, no aceptar ser lo que realmente es, vive aparentando mediante el tener y el poseer. La existencia se torna un engaño y la mentira su fundamento. Pero el pecado no es tan solo un acto, sino más importante aún, llega a ser una actitud. El pecado no es solo acto que se somete, sino que es una actitud que está dentro de uno y alrededor de uno. No solo hago pecado, sino que soy pecado vivo en medio del pecado. Por lo tanto, no se ha de luchar no tanto contra actos, contra hechos aislados, contra fallos o rebeliones, resbalones además, sino que ha de luchar contra una tendencia muy profunda, esa tendencia a resistir, a no aceptar lo que realmente se es. San Pablo lo expresa claramente. Realmente no comprendo mi proceder, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Ya no soy yo quien actúa, sino el pecado que habita en mí. Romanos 7, 15, 17. Es la realidad del pecado como actitud básica que a veces contradice hasta los propios y los mejores deseos. Por ello, al meditar sobre el pecado no se trata tanto de confeccionar una lista de pecados para prepararse para una confesión. Más bien es una invitación para descubrir en la propia vida el pecado, la mentira existencial que es la raíz de la posterior actuación. Y no es fácil encontrar ese pecado porque hay que llegar a las propias inseguridades y vencer el miedo para abandonarse en las manos de Dios Padre. Los grandes pecados del pueblo de Israel, tal como los encontramos en el Antiguo Testamento, son expresiones de esta mentira existencial, la idolatría, la infidelidad y la injusticia. En el ambiente del Antiguo Testamento, la pregunta no era si Dios existe, sino cuál es el verdadero Dios. Por ello, la historia del pueblo de Israel es la constante opción entre Yahvé y los otros dioses de los otros pueblos. Yahvé interviene activamente en la historia de Israel y su actuación es testimonio de su palabra. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Deuteronomio 5:6. Pero el pueblo de Israel una y otra vez cae en la idolatría y fabrica su propio Dios, aunque sea en la forma de un becerro. Éxodo 32, 1, 10.
La idolatría no ha desaparecido en la historia humana y vale la pena preguntarse cuáles son los ídolos fabricados por las propias manos para encontrar seguridad. La historia del pueblo de Israel nos narra por una parte la fidelidad de Dios y por otra parte la infidelidad del pueblo hacia Él. Una y otra vez, este pueblo no respeta la alianza y se olvida de sus compromisos para con Yahvé. Frente a esta infidelidad se alza la voz de los profetas. En la canción de la viña, el profeta Isaías coloca en la boca de Yahvé el dolor frente a la infidelidad de su pueblo. Esperaba de ellos justicia y hay asesinatos, honradez y hay alaridos. Isaías 5:7. Vale la pena preguntarse sobre la propia historia de la salvación y considerar las propias infidelidades, no mirar ya tan solo con criterios solamente humanos, sino desde aquel que es fiel y ha sido siempre fiel. En el inicio de la historia humana se encuentra el asesinato como fruto de la envidia. Caín mata a su propio hermano Abel, rebelándose contra Dios. ¿Soy yo acaso la niñera de mi hermano? Génesis 4, 1:16. La injusticia es la no aceptación del otro en términos de apoyo mutuo. Génesis 2:18. Es el rechazo de un Dios que se presenta como Padre de todos y por ende hermanos los unos de los otros. Caín mata a su propio hermano mientras que Jesús se identifica con la humanidad de aquellos que son marginados de ella. Mateo 25, 31, 46. Vale la pena preguntarse sobre la propia justicia en la vida diaria, más allá de los discursos. En la idolatría se vive la mentira sobre el propio fundamento de la vida. En la infidelidad se vive la mentira de los propios compromisos. Y en la injusticia se vive la mentira de proclamar a Dios como Padre de todos